Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Estamos otra vez en este moderno estudio donde bien a bien, no crea usted que me acomodo mucho, mi avanzada edad me hace ser un poco reacio a este tipo de modernismos, pero al final de cuentas vamos a intentar sacar adelante esto. Mire usted, el tema acerca del cual voy a comentarle a usted hoy, seguramente usted ha sido testigo de él, quizá en varias ocasiones o al menos alguna ocasión en la vida. Yo no sé si los viernes, si usted acostumbra a ir al bar de su preferencia a jugar dominó con los amigos, le ha tocado ver que de repente en alguna mesa contigua, dos de los ahí departiendo se gritan, se dicen hasta de lo que se van a morir, se retan y salen a la banqueta. Y ahí sucede esto que voy a comentarle. Ya en la banqueta, los dos ya a medios chiles, hacen una guardia boxística un poco chafa, pero uno de ellos empieza con estas expresiones, espero que usted las recuerde. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Ponle, brótale, a ver, y que te voy a romper esto y que te voy a dar el otro. De tal manera que si el otro contendiente se achicopala ante estas manifestaciones más efectistas que efectivas del que así procede, el otro está perdido. Y al verlo recular, insiste en sus amenazas, y vas a ver y cómo te voy a dejar y te vas a acordar de mí, y etcétera, etcétera, hasta que llega un momento en que el otro, todo atemorizado, dice, está bien, perdóname, te doy una disculpa, ándale pues, y vamos a seguir chupando, compadre, ¿no? Pero puede suceder, y esto no es infrecuente, que empieza primero el disque valiente, ¿qué traes? Ponle tú y vas a ver, y el otro le conteste, a mí me vas a hacer no sé qué cosa, y surcos, le suelta el primer trancazo y lo tiende cuán largo es en la banqueta. Y a partir de ese momento se resuelve el diferendo. Seguramente, como le dije, esta situación la ha visto usted, no una, sino quizá varias veces en su vida. Tenemos aquí una situación donde uno de los contendientes pretende impresionar al otro a base de puras palabras que, como dije, las más de las veces son efectistas que efectivas. Tengo un buen amigo que en torno a esta situación me dice, mira Ángel, cuando tú te vayas a pelear con alguien, procura derrotarlo con el 90% de escenografía, dice. Y la escenografía es precisamente esta situación que le comenté. Los gritos, las amenazas, el empujón, ¿y qué traes? Y yo te voy a matar y vas a ver y te vas a acordar de mí, y ponle y brótale y no le saques. Si ese 90%, me dice este amigo, no es efectivo, córrele, porque el 10% restante no te va a alcanzar frente al otro que te va a poner una de Padre y Señor mío. Y dirá usted, bueno, ¿a qué viene esto? ¿Qué tiene que ver con la economía o la política? Ahorita le explico a usted cómo tiene mucho que ver. De estos pleitos de cantina pasamos ahora a la promoción de un país o de una región para atraer inversión hacia ella. Hace 20, 30 o quizá 40 años, la forma de promover un país o un estado o una ciudad consistía básicamente en presumir por encima de la realidad de los recursos con los cuales ese país, ese estado o esa ciudad contaba. Llámense recursos naturales, infraestructura, una red de escuelas técnicas, alguna universidad, talento acumulado, mano de obra calificada, etc. Entonces uno tendía, los que se dedicaban o los que nos dedicábamos a la promoción industrial o a atraer inversión a esa ciudad o estado, buscábamos impresionar como el contendiente del cual le hablé primero.
y llegábamos a algún seminario, nos tocaba exponer las bondades de nuestro estado o ciudad y empezábamos, evidentemente guardando las diferencias. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Sonora es lo máximo porque en Ciudad Obregón hay esto, hay esto. O México les pega a todos porque México es el número uno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucedía en aquellos tiempos? Fines de los años 70, principios de los años 80 del siglo pasado, que era muy difícil para las personas que lo escuchaban a usted, perdón, verificar la justeza de lo que usted estaba afirmando. Necesitaban ellos ir a su ciudad o a su estado para darse cuenta de si lo que usted manifestó en aquel seminario, cuando usted les decía México es lo máximo y van a ver y que no nos gana Costa Rica, no nos gana Brasil, ni Chile, ni Argentina, porque México es... Tardaban ellos en darse cuenta, y cuando ellos iban y ya veían que la realidad no se acomodaba a los dichos de uno, pues dicen, bueno, pero siempre tiene esta ventaja, y muy posiblemente una que otra víctima cayera e invirtiera en esa ciudad o en ese estado. Eso funcionó más o menos hasta fines de los años 80, perdón, principios o mediados de los años 90. A medida que se fue desarrollando la parte tecnológica de las comunicaciones y llegamos al Internet, prácticamente un inversionista no requiere ir a esa ciudad o a ese estado o a ese país, y tampoco requiere asistir a un seminario como este que le describí. Simplemente, perdón, entra a una página de esa entidad promotora del desarrollo económico o de la atracción de inversiones, y ahí encuentra todos los datos que requiere. Por otro lado, él busca información de algunos analistas, de algunos consultores, que le van a dar una versión diferente de esa región, le van a hablar de los riesgos, de los niveles de inseguridad, etcétera, etcétera. Y en ese momento se le caería, en caso de que hubiera alguien que mintiere, se le caería el teatro. Por eso la promoción industrial de un país o la atracción de inversión extranjera hacia un país hoy se hace de manera diferente. Ya no puede uno mentir impunemente. Ya no puede uno llegar con bravuconadas y México es lo máximo y todo el mundo está viendo a México porque nuestra reforma energética y paseo de la reforma, etcétera. Ya no. Ya esas cosas pasaron a la historia. Hoy, quien hable de México en el exterior buscando atraer inversión, tiene, antes que cualquier otra cosa, que decir verdades. O, dicho de otra manera, no decir mentiras. Después, debe buscar ser objetivo en lo que se refiere a los recursos del país o de la ciudad o de ese estado que busca promover. Porque de otra manera, como dije hace un momento, la persona que lo escucha a usted o con la cual está interactuando se va a dar cuenta de que hay un engaño. Muy bien, dirá usted, estoy de acuerdo con lo que está planteando hoy Ángel Verdugo. ¿Pero qué tiene que ver eso con el México de hoy? Tiene que ver mucho. Cuando yo leo lo que nuestros funcionarios dicen en el exterior, me llama mucho la atención de que se pierde la objetividad. Dicho de otra manera, estamos un poco como el caso de esa pelea en la cantina donde un contendiente busca acabar con el otro a base de palabras. Palabras estas que, como también dije, son más efectistas que efectivas. No puede hoy un funcionario de alto nivel, de bajo nivel o de mediano nivel, no puede salir, no debe salir del país y manejar un discurso bravucón en el sentido de decir que tenemos algo que él sabe bien y los que lo escuchan también que no tenemos. Por eso le digo, hay veces que siento que en ese plan o en esa actitud salimos a promover el país. Esto lo hemos venido haciendo no de ahorita, sino de hace quizá 20 años hemos venido haciendo esto. ¿Y cuál ha sido el resultado?
prácticamente, en términos efectivos, casi nulos. Dicho de otra manera, esta forma de promover al país no es lo que debe ser. Y no lo es en función de los resultados tan magros que hemos alcanzado. Yo creo que deberíamos pensar seriamente en cómo hablamos de México en el exterior. ¿Cómo decimos las cosas de México en el exterior? Y debemos pensarlo muy seriamente porque las más de las veces, por no decir siempre, los que nos escuchan o los que han mostrado un interés en el país, saben, aquí sí como diría el doctor Zedillo, la neta del planeta. ¿Y qué sucede cuando ellos se dan cuenta que nosotros estamos o diciendo una media verdad o una mentira casi evidente? En ese momento desconfían no de uno que habla en ese momento, sino del país entero. Porque en ese momento que el funcionario está refiriéndose a las bondades de nuestro país, en ese momento él está representando a todo un país. Por eso valdría la pena que las personas encargadas de hablar de México en el exterior fueran prudentes y mesurados. Esto que le he dicho a usted, en modo alguno pretende negar los aciertos, las virtudes, los grandes recursos que tiene nuestro país. Por el contrario, lo que estoy buscando es que los digamos tal cual son, que seamos mesurados. Este país tiene muchísimos recursos. Hay zonas que tienen recursos naturales vastos para ser explotados de manera racional. Hay otros estados o regiones amplias del país donde hay una infraestructura de primera. En otros donde hay redes de escuelas técnicas, universidades y un acervo de talento y capital humano de primera calidad. Vamos a decirlo así. No necesitamos mentir, no necesitamos exagerar. Por eso, pues, me sorprende cada vez que leo o veo o escucho a algún funcionario decir maravilla y media del país ante audiencias que saben cómo está México, decir cosas que no se corresponden con la realidad que enfrentamos. Hoy, más que en cualquier otra época, prácticamente cualquier persona donde se encuentre en el mundo puede tener acceso a la realidad de nuestro país. Por eso, no se olvide usted que si pretendemos con el 90% de efectismo, como el borrachín de la cantina, decir México es esto, México es el otro, no va a faltar alguien que salga y diga, usted está mintiendo porque México no es así. Vamos pues a tratar de ser prudentes, de ser mesurados, y creo que si lo hacemos, México saldría ganando y podríamos atraer más inversión que la que hoy tenemos y de la que hoy pensamos que podemos atraer. Muchas gracias por su atención, lo espero aquí mañana en Un Día con Ángel, donde hablaremos de los efectos económicos de mañana, que es el Día del Amor y la Amistad. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.